Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, hermanos, muchas gracias. En esta hermosa tarde, pues gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de exponer la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, el título de este tema le he titulado La obra del Espíritu Santo. Ya que, hermanos, pues esta festividad mayormente se habla de dos cosas importantes que son, hermanos, la alianza que Dios hizo con su pueblo Israel en un día como hoy, pero también en un día como hoy, hermanos, al Señor nuestro Dios le plujo derramar su Santo Espíritu en un día como hoy, que es el día de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y, hermanos, por eso pues vamos a hablar un poquito más acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero antes, hermanos, quiero recordar o hacer memoria, hermanos, acerca del significado de las festividades de nuestro Dios. Si se recuerdan, en Deuteronomio 16:16 es ahí donde encontramos el origen, hermanos, o la base fundamental de estas festividades. ¿Por qué celebramos tres fiestas? Porque Deuteronomio 16:16, muchos no lo sabemos, como dice, 3 veces en el año. Vamos a leerlo, dice así, bueno, si no lo sabemos, pero ya a veces decimos una cosa por otra. Dice así el versículo 16 de Deuteronomio, verso 16, 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Aquí vemos, hermanos, la base fundamental para celebrar estas 3 fiestas, que son la fiesta de los ácimos, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. ¿Por qué celebramos 3 fiestas? Porque es voluntad de nuestro Dios, porque es un mandamiento, porque es un estatuto y el Señor lo ordena. Y además también, hermanos, hay muchas razones, porque también las 3 festividades son un memorial, ¿verdad? Porque nos recuerda algo. Por ejemplo, hermanos, la fiesta de los ácimos, pues también es la fiesta, se conoce también como la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Porque algunos han llegado a pensar que la fiesta de la Pascua es una y la fiesta de los ácimos es otra, pero creemos, hermanos, que es la misma fiesta, nada más que con diferentes nombres. Una fiesta, hermanos, se puede conocer con diferentes nombres y no con un solo nombre, pero también no tan solamente tiene un significado, tiene diferentes significados. Así entonces recordamos, hermanos, los nombres de las fiestas y sus significados, ¿verdad? Por ejemplo, la fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua, que es la misma, es un memorial que recuerda, hermanos, cuando el pueblo judío y la Iglesia de Dios celebramos la fiesta de la Pascua. Bueno, conmemoramos, hermanos, una de las cosas, no es una sola, se conmemora, hermanos, la liberación de los primogénitos. Cuando, hermanos, el Señor mató a los primogénitos de Egipto, libró, hermanos, a los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Cuándo fue eso, hermanos? Precisamente fue en la noche, pues, de la Pascua, el 14 del mes primero del mes de Nisan o Aviv. Entonces, eso es lo que recuerda, eso es lo que dijo el Señor a los hijos de Israel. Dice, cuando vuestros hijos os preguntaran qué rito es ustedes van a contestar de esta manera: es la víctima de la Pascua, en la cual el Señor, dice, libró nuestras casas, ¿verdad? Libró a nuestros hijos. Entonces el pueblo adoró al Señor. Entonces hermanos, es el significado también de la fiesta de la Pascua. Otra, hermanos, es la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque esa misma noche, hermanos, del 14, también dice que a la medianoche Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿saben qué? Todo nuestro pueblo muere. Dice, así que pues antes de que muramos todos, dice, agarren sus cosas, sus ganados y váyanse, dice, y
y bendíganos también a nosotros. Dice, pero ya váyanse antes de que muramos todos. ¿Cuándo sucedió? La misma noche, hermanos, de la fiesta de la Pascua. Entonces, recuerda, se conmemora la liberación de la esclavitud. ¿Qué otra cosa recuerda la fiesta de las ácimos o de la Pascua, hermanos? Pues también recuerda su salida, porque al otro día, que es el día 15, hermanos, los hijos de Israel salieron, hermanos, con mano fuerte y mano poderosa. ¿De dónde? De Egipto, el día 15. Entonces, eso es lo que por eso, hermanos, tiene varios significados la fiesta y se conoce con diferentes nombres. ¿Por qué ácimos? Porque el Señor así ordenó que la Pascua se comiera con panes ácimos para que recordaran la manera en que salieron los hijos de Israel. Salieron, hermanos, a prisa, que no les dio tiempo de leudar su masa, sino que comieron panes ácimos, pan de aflicción, dice la Escritura. Entonces, hermanos, ese es el significado y los nombres de la fiesta de la Pascua de los ácimos. La siguiente, hermanos, la fiesta de Pentecostés, que comúnmente conocemos nosotros, pero no tan solamente se llama fiesta de Pentecostés, ya nuestros hermanos nos han explicado que también se conocía como la fiesta de las semanas, pero también se conocía con otro nombre. ¿Qué otro nombre además recibía esta fiesta? Estamos hablando en español porque en hebreo pues sabemos que también tenía sus nombres, ¿verdad? En hebreo la fiesta de Pentecostés o de las semanas es Shavuot, como Pascua en hebreo pues es Pesaj, ¿verdad? Y entonces en español pues también tiene otros nombres, la conocemos, además de la fiesta de las semanas, la fiesta, hermanos, del Pentecostés. El otro nombre con que se conocía era la fiesta de la siega, y también hay otro nombre con que se conocía esta fiesta, ¿cómo? Las primicias, ¿verdad? Que nos predicaba nuestro hermano ministro Roberto. Así que con diferentes nombres se conocía esta fiesta, y no porque se conocía con diferentes nombres vamos a pensar que la fiesta de las semanas es una y la fiesta de Pentecostés es otra, o la fiesta de las primicias es una y la fiesta de la siega es la otra. No, es la misma fiesta con diferentes nombres, pero que también no tan solamente tiene un significado, tiene muchos significados, como por ejemplo, hermanos, la fiesta de las semanas conmemora, hermanos, ¿qué se conmemora? La data de la ley, porque en una fecha como hoy, el Señor, hermanos, dio los 10 mandamientos de manera oral al pie del monte de Sinaí. ¿En qué fecha? Pues en una fecha como hoy, en un día 50 o en un día 50, ¿verdad? Porque 50, hermanos, de ahí que se deriva la palabra Pentecostés en griego, que quiere decir 50. Entonces, en el día 50 el Señor desciende sobre el monte de Sinaí y, hermanos, a vista de todo el pueblo, Él pronuncia, hermanos, los 10 mandamientos, pero no todavía con tablas de piedra, sino de manera oral, como cuando, hermanos, se dan lectura a los 10 mandamientos. Así se escuchó la voz de nuestro Dios en el monte de Sinaí. Bueno, pero también, hermanos, hay varias representaciones, no tan solamente la data de la ley. Ahora en el Nuevo Testamento vemos, hermanos, que el Señor le place derramar su Santo Espíritu precisamente en la fiesta de las semanas o en el día de Pentecostés. Entonces, no tan solamente, hermanos, se conmemora la data de la ley. ¿Qué más se conmemora en una fiesta como hoy? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos recuerda siempre que celebramos esta fiesta. El Señor, hermanos, quiso derramar su Santo Espíritu sobre los fieles que estaban celebrando esta fiesta. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que todavía el Señor nuestro Dios le dio realce a esta festividad, ¿verdad? Para enseñarnos que es muy importante, hermanos, celebrar estas festividades. Bien, de ahí sigue, hermanos, la tercera fiesta, que comúnmente la conocemos como la fiesta de las cabañas. Y no se conoce tan solamente como cabañas, también se le puede mencionar como la fiesta de los ¿qué? Tabernáculos, dice en el Nuevo Testamento, que, hermanos, es la misma fiesta. Se le puede decir la fiesta de las chozas, pues también, ¿verdad? En hebreo Sukkot, cabañas, y es la misma fiesta con diferentes nombres, pero que también tiene diferentes significados o representaciones, como por ejemplo la primera, hermanos, que se conmemora cuando nosotros celebramos la fiesta de las cabañas y el pueblo judío celebra la fiesta de las cabañas. ¿Qué conmemoran? El peregrinar de los hijos de Israel en el desierto, ¿verdad? Dice así la Escritura, dice: en cabañas habitaréis todo el natural,
y también el que peregrina contigo, dice, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas los hice habitar, ¿verdad? Cuando los saqué de la tierra de Egipto, habitaron en cabañas. ¿Cuánto tiempo estuvieron, hermanos, habitando en cabañas? 40 años, largos años, hermanos, que a manera de castigo, hermanos, por su incredulidad, pues tuvieron, hermanos, que estar 40 años, que tan cerquitas estaban de la frontera con Canaán, hermanos, podían ellos haber entrado a la tierra de Canaán, pero a causa de su incredulidad, hermanos, el Señor los hizo allí, hermanos, habitar y peregrinar en el desierto por 40 años habitando en cabañas. Entonces, cuando se celebra la fiesta de las cabañas, se conmemora o se recuerda precisamente eso, que los hijos de Israel, hermanos, habitaron en cabañas o peregrinaron en el desierto por 40 años. Y la Iglesia de Dios, hermanos, bueno, también nosotros conmemoramos eso, pero también recordamos no tan solamente el peregrinar de los hijos de Israel en el desierto, sino que también nuestra peregrinación. Dice el apóstol Pedro, amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nosotros somos en este mundo, ¿qué somos en este mundo? Peregrinos, ¿verdad? Y el peregrino solamente va de paso, va de pasada, no es nuestra ciudad permanente, no es nuestra estancia permanente en este mundo. Pero sí, aunque somos peregrinos en este mundo, pero al haber aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo que pasamos a convertirnos, a ser ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, quiere decir con la iglesia de Dios, con la cual el Jesucristo ganó con su sangre. Nos referimos a los 144,000, la iglesia de Dios, las cuales, hermanos, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues nos damos cuenta que tiene varias representaciones. El peregrinar de los hijos de Israel en el desierto y también nuestro peregrinar por este mundo corto que pasamos en esta vida. Y así, hermanos, para que nosotros entendamos la importancia de celebrar estas tres festividades y que no pueden ser abolidas, hermanos, ni por el Señor Jesús, ni por nuestro Dios, ni por nuestro Señor Jesucristo, sino que como son unas conmemoraciones se deben de celebrar porque son importantes y sucedieron varios acontecimientos muy importantes para su pueblo, para la iglesia de Dios. Muy bien, solamente, hermanos, era para un recordatorio para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque a veces confundimos el significado de la una y de la otra. Bien, vamos, hermanos, ahora a nuestro tema. Nuestro tema, como decíamos, que se llama, el título, la obra del Espíritu Santo, ya que, hermanos, en este día, gracias, en este día, hermanos, pues también conmemoramos, hermanos, el descenso del Espíritu Santo en los discípulos de aquel entonces, los apóstoles. Vamos a leer, hermanos, les invito a que abran su Sagrada Escritura en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 16, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Si lo encuentran, les invito a que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. San Juan, capítulo 16, del verso 1 al verso 13. Vamos a leer todos juntos, hermanos, con paciencia la palabra de nuestro Dios, del verso 1 al verso 13 de San Juan, capítulo 16. Y si estamos, hermanos, dice así, leamos en el nombre de Jesucristo. Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no lo os dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo a la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré.
y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. El Señor Jesucristo, hermanos, creo, hermanos, que ya Él presentía, hermanos, que la hora había llegado, que ya estaba a punto, hermanos, de regresar a donde había venido, que es del Padre, allá en el cielo, donde estaba, hermanos, su gloria. Y se llegaba el momento de partir, y por eso, hermanos, Él les empieza a hablar a sus discípulos con palabras, por decirlo así, preventivas, pero al mismo tiempo de consolación. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo primero, dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces les empieza a prevenir de las cosas que iban a suceder. Dice: antes no les había dicho esto, dice, porque estaba con vosotros, pero ya voy a aquel que me envió, y por eso ahora les digo que vendrán estas cosas, que os echarán de la sinagoga, y algunos de ustedes los matarán, pero lo van a hacer, dice, porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Esto es para que no se vayan a escandalizar. Los previno. Para que no se escandalizaran, quiere decir que ellos no fueran, hermanos, a renegar pues de las cosas que iban a suceder, que iban a venir, de la tribulación que iban a padecer. Y dice: estas cosas es hablado, dice cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Entonces en el verso 7 dicen: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Entonces Él está prediciendo, hermanos, que era necesario que Él tenía que partir al Padre, porque de otra manera dice: si yo no voy al Padre, entonces no va a venir el Consolador, porque ya, hermanos, estaba cumpliendo la misión de nuestro Señor Jesucristo, y venía ahora la misión del Espíritu Santo, y era necesario, hermanos, que el Señor Jesucristo partiese para que entonces entrara en función la obra del Espíritu Santo. Entonces por eso dice: es necesario que yo vaya, porque si no voy, entonces no va a venir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo cuando Él viniere? Sigue diciendo: cuando Él viniere, hablando del Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no cree en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Esta iba a ser la obra del Espíritu Santo, hermanos, que iba a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esta iba a ser la obra importante del Espíritu Santo cuando Él descendiera. Desde luego, habían más cosas que el Espíritu Santo iba a llevar a cabo, no tan solamente esto, de que iba, hermanos, a redarguir de pecado y también de justicia y de juicio, porque otra de la obra del Espíritu Santo, hermanos, era de guiar a la iglesia. Así sigue diciendo más adelante, en el versículo 13, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él os guiará a toda verdad. Entonces, esta iba a ser la obra del Espíritu Santo. Pero antes de seguir, hermanos, quiero preguntar
significa entonces que antes de que partiera el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no estaba con la iglesia, no estaba con los discípulos. Sí estaba, hermanos, porque, hermanos, desde antes dice la Escritura que el Espíritu Santo, bueno, hay muchos ejemplos que podemos dar. Por ejemplo, nuestro hermano ministro nos daba ejemplos de cómo el Señor Jesucristo expulsaba a los demonios. Y él decía, si por el dedo de Dios, ¿verdad?, echó fuera a los demonios. Pero otro evangelista, hermanos, traducía y decía, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, sí estaba. Inclusive cuando él, hermanos, salió del agua, que él fue bautizado, y de hecho Juan el Bautista no dejaba que Jesucristo fuera bautizado por él. Dice, deja porque es conviene que sea cumplida toda justicia. Entonces le dejó y le bautizó Juan, y al salir del agua dice que, hermanos, tanto se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, pero también vio descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, ya estaba. Igualmente el mismo Espíritu Santo participó, hermanos, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando María, hermanos, es visitada por el ángel, le dijo que ella iba a concebir un hijo en su vientre, pero que éste iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Entonces María, dudando de las palabras del ángel, decía, Señor, dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Y le dice el ángel, dice, el Espíritu Santo vendrá y te hará sombra, ¿verdad? Porque Él será el que, quiero decir, concebirás por medio del Espíritu Santo. Entonces fue el Espíritu Santo, hermanos, que obró para que también vinieran a ser nuestro Señor Jesucristo de una manera milagrosa, ¿verdad? Que solamente el poder de Dios y su Santo Espíritu lo puede hacer, sin necesidad de que hubiera, hermanos, relaciones íntimas con algún varón. Pero ¿quién fue el que obró, hermanos? El Espíritu Santo. También cuando el Señor Jesucristo dice que envía a sus 12 discípulos, dice que les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera a todos los que tenían espíritus inmundos y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por medio de qué, hermanos, tenían ese poder? Si no es por el poder del Espíritu Santo que también tenía el Señor Jesucristo. Tanto, hermanos, que se recuerdan que en cierta ocasión los discípulos venían contentos y, hermanos, compartían con el Señor esa alegría y decían, Señor, venimos muy contentos. ¿Y qué les trae? Dice, es que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les causaba alegría a ellos. Y Jesús les decía, yo veía a Satanás que caía como un rayo a la tierra. Dice, pero no os gocéis tanto de que los espíritus o los demonios se sujetan en mi nombre, mas gócense más que vuestros nombres están escritos, ¿en dónde? En el cielo o en el libro de la vida, ¿verdad? Tengan más contentamiento, gócense más de ello, ¿verdad? Porque, hermanos, pues yo creo que la alegría más grande, más que nada, hermanos, es esa, tener esa garantía. Decir, hermanos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, es lo más grandioso, la alegría más grande que uno deba de tener. No tanto, hermanos, de que alguien tenga todas las cosas en este mundo, sino que, porque dice la Biblia, ¿de qué sirve que el hombre granjeare a todo el mundo y perdiere su alma? No sirve de nada. Bueno, entonces, aquí, hermanos, pues vemos la manifestación del poder de Dios, de cómo, hermanos, se manifestaba el Espíritu Santo a través de los discípulos. Y a través del nacimiento de Cristo, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. ¿Desde cuándo ha estado presente el Espíritu Santo, hermanos? Desde el día de la creación también, no tan solamente, hermanos, desde los días de Jesucristo. Se recuerdan que en la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios también. Creemos fielmente, hermanos, hasta ahora. Quiero decir que, hermanos, el Espíritu Santo también, hermanos, participó en la creación de todas las cosas visibles.
Cuando digo visibles, pues estamos hablando de las cosas físicas que ven nuestros ojos a nuestro alrededor, que de hecho creemos también que el Espíritu Santo es una obra o es una creación de Dios también, porque es un espíritu y no es solamente o simplemente, como algunos piensan, una energía, porque se dice el poder del Espíritu Santo, no por eso quiere decir que es una energía solamente, como la energía de la electricidad que corre, hermanos, por el cableado eléctrico. No es simplemente una energía, no es simplemente un poder, sino que es una persona, es un espíritu, ¿verdad? Es como un ángel también, que, hermanos, tiene vida propia. Entonces, pero que también participó en la creación, sí, al igual que nuestro Señor Jesucristo, o el Verbo de Dios, porque antes no se conocía como Jesucristo, se conocía, hermanos, como la palabra de Dios o como el Verbo de Dios, como lo dice San Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fuese hecho por medio de el Verbo. Vamos a ver un versículo, hermanos, que también corrobora la participación del Espíritu Santo en la creación. En Salmo capítulo 33, hermanos, si me acompañan a leer para corroborar lo que estamos diciendo. Salmos capítulo 33, hay un versículo que habla, hermanos, también de la creación de Dios, que dice así el versículo 6 en adelante. Salmo capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él los habitadores del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces solamente, hermanos, tuvo que dar la orden nuestro Dios para que vinieran a existir todas las cosas. ¿Y quién participó en la creación? La palabra. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Quién es la palabra? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Y también por el Espíritu de su boca. Entonces el Espíritu, hermanos, de Dios también estaba presente en el momento en que, hermanos, fueron adornados los cielos, la tierra, la mar, las estrellas y todos los astros. También, hermanos, es como un brazo de parte de nuestro Padre Dios. Bien, entonces el Espíritu Santo, hermanos, vemos que siempre ha existido. No vino a existir cuando fue derramado en el día de Pentecostés. Siempre ha existido, siempre se ha manifestado. Vamos a explicar adelantito, hermanos, cuál fue pues su misión. Bueno, ya la estamos explicando, pero ahorita estamos retrocediendo de que el Espíritu Santo siempre se ha manifestado de una o de otra manera. Vamos a ver de qué otra manera, hermanos, se ha manifestado el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer lo que dice, hermanos, la carta del apóstol Pedro. San Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Segunda de Pedro 1, verso 19 en adelante. Dice así: tenemos también la palabra profética, más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, mas la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la gente a veces para desacreditar las Escrituras dicen, es que la Biblia es como un libro cualquiera, común y corriente, como cualquier historia. Pregunto, ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios o los hombres? ¿Verdad?
Y lo decimos nosotros los hombres, pues sí, pero y para argumentar dice, ¿y el hombre es perfecto o es imperfecto? Imperfecto. Entonces cometieron errores. Así está la Biblia, plagada de muchos errores, son hombres también imperfectos. Sí, bueno, eso es lo que ellos dicen para desacreditar la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Pero ¿qué dice la misma Escritura? Que los santos hombres del ayer hablaron, pero no por inspiración propia, sino ¿quién fue el que los inspiró? El Espíritu Santo de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cuando ellos escribieron, hermanos, nos dice, a ver, voy a pensar, se me ocurre escribir esto. Voy a decirle a los hijos de Israel que hagan esto. No dijeron eso, sino que ellos dijeron, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor les decía, escribe lo que yo te voy a decir. Y entonces, ¿quién era el que les dictaba lo que tenían que decir? El Espíritu Santo, hermanos. El rey David escribió los salmos por inspiración divina, porque el Espíritu Santo, hermanos, hablaba por él. Y de igual manera, hermanos, todos los profetas del Señor hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa era la labor, hermanos, del Espíritu Santo. Y si dijéramos, entonces no era Dios el que hablaba, claro que era nuestro Dios. Pero Dios le daba esa labor al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les dijera a los profetas lo que tenían que escribir. Siempre, hermanos, Dios habla. Él es el que autoriza, ¿verdad? De Él es el poder, pero Él autoriza, hermanos, a su Hijo Jesucristo y Él autoriza al Espíritu Santo para que hablen, para que Dios hable a través de ellos. Pero entonces, hermanos, el autor en realidad sí es nuestro Dios. Pero Dios habla y actúa y obra por medio de su Hijo amado Jesucristo y también obra por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque su Santo Espíritu, hermanos, y el Señor Jesucristo, como decía nuestro hermano ministro, trabajan acorde. Por eso es que hay algunos versículos, hermanos, que aparentemente nos dan a entender que es un solo Dios, cuando dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 son qué? Uno. Y Jesucristo decía, yo y el Padre, una cosa que somos. Pero no quiere decir que es el mismo Dios, sino que eran una sola cosa, hermanos, en propósitos, ¿verdad? En ese propósito, hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Siempre estaban de acuerdo, no salían en desacuerdo, eran uno solo. Bueno, entonces, hermanos, aquí estamos mirando que el Espíritu Santo siempre estuvo presente a través de la historia, desde la creación, desde el tiempo de los profetas, hermanos. Era el Espíritu de Dios el que siempre obraba a través de los profetas. Pero, hermanos, también vemos que ahora se recuerdan que el Señor, nuestro Señor, ahora vamos a regresar a lo de Pentecostés, desde luego, ya que, hermanos, explicamos la obra del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, nuestro Dios quiso que también el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia, pero, hermanos, no porque no estuviera trabajando o estuviera inactivo el Espíritu Santo. Regresamos otra vez a lo mismo, de que era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera el Padre, porque la misión ya, hermanos, se estaba cumpliendo, la de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio, hermanos, de constituir la iglesia y también, hermanos, de ser sacrificado, ¿verdad? De morir por causa del pecado, para traer salvación al mundo. Y también no tan solamente para traer salvación al mundo, sino para traer también juicio y justicia, hermanos. Porque una vez que el Señor Jesucristo partía, hermanos, al cielo, entonces ya venía la misión del Espíritu Santo, la siguiente obra del Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Santo siempre ha obrado a través del tiempo, a través de la historia, pero venía con otra misión después de que el Señor Jesús partiese. ¿Cuál era esa misión? Bueno, ahora regresamos otra vez a San Juan, hermanos, a San Juan capítulo 16, dice así. Regresamos y explicamos un poco más acerca del versículo 8, donde dice: y cuando viniere
hablando del Espíritu Santo, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Esta iba a ser, hermanos, la obra también del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando dice, hermanos, que iba a redarguir al mundo de pecado, hermanos, una vez que el Señor Jesucristo, hermanos, ya cumplió su misión, desde luego, los apóstoles, hermanos, iban a continuar también con esa misión de predicar el Evangelio. Pero, hermanos, no lo iban a hacer solos. Iba a descender el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, para guiarlos a toda verdad. Y todo lo que los apóstoles, hermanos, predicaran, iban a tener el respaldo del Espíritu Santo. Por eso Jesús también les dio autoridad y les dijo: todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Pero era ya, hermanos, el Espíritu Santo que obraba a través de ellos. Como por ejemplo, hermanos, ustedes se recuerdan el ejemplo también que nos daba nuestro hermano ministro. Decía, el mismo Señor Jesucristo dijo y advirtió estas palabras y les dijo, porque, hermanos, se le hacía fácil a la gente hablar del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y decían, este no echa a los demonios sino por Beelzebub, el príncipe de los demonios. Se les hacía fácil decir. Y Jesús les decía, toda blasfemia y pecado le será perdonado a los hombres. Y el que hablare contra el Hijo del Hombre, dice, le será perdonado todavía, pero si se arrepiente. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, dijo, ni en este siglo, ni en ¿cuál? Ni en el venidero. Así que, hermanos, es más delicado, hermanos, hablar en contra del Espíritu Santo. Una hermana me preguntaba cuando me comentaba de este versículo, hermano, ¿quién es mayor? Dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque en este versículo dice como que da a entender que el mayor es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque del Hijo podemos hablar, pero del Espíritu Santo no se puede hablar porque no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y decía, hermanos, no es que el Espíritu Santo sea mayor que el Padre y que el Hijo, sino que, hermanos, el Señor dotó de esa autoridad al Espíritu Santo para que obrara juicio, justicia y redarguyera de pecado. Esa iba a ser la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, a través, hermanos, de los apóstoles. ¿Se recuerdan, hermanos, un ejemplo cuando Ananías y Zafira, que, hermanos, defraudaron del precio de la heredad? Hermanos, los dos se pusieron de acuerdo, el esposo y la esposa. Y entonces, hermanos, cuando el apóstol Pedro le reclama a Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Dice, sí. ¿Y por qué? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y mira, pues aquí vienen los que te van a sacar. Y en el instante, ¿qué cosa? Expiró, hermanos, por las palabras del apóstol Pedro. Entonces, hermanos, las palabras del apóstol Pedro ya estaban autorizadas por el Espíritu Santo, que vino, hermanos, a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y, hermanos, entrando la mujer, le dice, oye, mujer, dice, ¿por qué te concertaste con tu marido? Dice, para defraudar. Dice, no han mentido a los hombres, sino al Espíritu del Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ellos atentaron contra el Espíritu Santo de Dios. Y dice, pues aquí vienen los que acaban de enterrar a tu marido y te llevarán también a ti. Y en el instante cayó ella también, hermanos, muerta. Y dice que vino gran temor, hermanos, en todos los que escuchaban. Pues sí, ¿qué quiere decir, hermanos? Que a sabiendas, hermanos, no podemos nosotros jugar o mentir, ¿verdad? O defraudar, porque estamos, hermanos, hablando en contra del Espíritu Santo de Dios.
porque estaba ya, hermanos, el Espíritu Santo reinando en esos momentos. Estaba ya ministrando, hermanos, la palabra de Dios. Y ya estaba, hermanos, aplicando el juicio y la justicia y redarguyendo del pecado. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, tendrían excusa de su pecado. Mas por cuanto vine y les hablé, dice, ahora dice, vuestro pecado permanece. Entonces, hermanos, dice el versículo: de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Entonces, el no creer en Jesucristo, después de que se les ha predicado Jesucristo, hermanos, se convierte en pecado, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un versículo que ustedes conocen también que dice que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces es cierto, hermanos, una vez que se nos predica el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es para salvación, es para el perdón de nuestros pecados, hermanos, si nosotros lo aceptamos. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a toda verdad, ayuda a nuestras debilidades y nos ayuda a cumplir su palabra. Pero al mismo tiempo, si nosotros rechazamos, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, entonces, hermanos, viene a suceder todo lo contrario, hermanos. Entonces nosotros mismos estamos siendo redarguidos de pecado por el Espíritu Santo y estamos siendo juzgados, hermanos, por el Espíritu Santo, de que no hemos creído, hermanos, en el Señor Jesucristo a sabiendas. Y viene, hermanos, un juicio para los que no quisieron aceptar, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, pues sí, esta es la obra, hermanos, del Espíritu Santo, y no porque el Espíritu Santo sea mayor, sino porque Dios le dio esa autoridad al Espíritu Santo para que hiciera juicio, hermanos. Y acordémonos que el mismo Pedro, si no mal recuerdo, dice que es necesario que el juicio de Dios comience ¿por quién, hermanos? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos, hermanos, que no creen en el Evangelio? Menos esperanza hay. Bueno, y sigue diciendo más adelante: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel o el impío y pecador? Entonces, hermanos, pues la cosa pues sí es seria, hermanos, delante de los ojos del Señor. Pero, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo no es para que nosotros, hermanos, seamos condenados. Quiero decir, cuando el Espíritu Santo descendió, hermanos, en el día de Pentecostés, ¿cuál fue su propósito? Ahí está claro. ¿Cuál? Vamos a leerlo. ¿Qué les parece si lo leemos? Hechos capítulo 2, porque todas las cosas que el Señor hace tienen propósito. Además, hermanos, de que la misión es de hacer juicio y justicia, a favor de la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo hace esto. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1 en adelante. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿he aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y ahí menciona, hermanos, los habitantes de aquel lugar: medos, elamitas, partos, de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia,
y muchos. Más adelante vemos, hermanos, que había también hasta romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes. El verso 11 dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Por qué, hermanos? El Señor les dio esa virtud de hablar en lenguas, pero fíjense que estas lenguas no eran angélicas como a veces se pretende que algunas iglesias dicen, nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestras denominaciones. Dice, ¿ustedes no reciben el Espíritu Santo? Porque se piensa que el hecho de hablar en lenguas es de recibir el Espíritu Santo. Pues eso no es así, porque ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y cuando les preguntamos, oye, ¿y qué es lo que dices? ¿Qué lengua hablas? Dice, pues no sé, pues el Espíritu habla por mí. Oye, pero en aquel entonces dice que hablaban en lenguas humanas porque les oían, dice, ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua en que somos nacidos? Porque, hermanos, había judíos que no vivían en Jerusalén, que vivían otros se habían ido a vivir a Roma quizás, a Egipto, a Creta, a Asia, pero en el día de la fiesta, hermanos, tenían que bajar a Jerusalén porque era el lugar que había escogido nuestro Dios para celebrar las festividades en aquel entonces. Y entonces cuando se reunieron, hermanos, para celebrar la fiesta, los judíos de todas las naciones, el Señor, hermanos, derramó su Santo Espíritu y les dio el don de hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es un don. ¿Y qué es un don? Es un regalo, hermanos. El Señor les dio ese regalo. ¿Con qué propósito, hermanos? No tan solamente, hermanos, para que pues aprendieran un lenguaje más, sino, hermanos, para que predicaran el Evangelio de Jesucristo, porque esa era la obra o la misión que el Señor encomendó, hermanos, a sus discípulos o a sus apóstoles. A él le encomendó el Señor Jesucristo. Se recuerdan que así le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, sí te amo. Dice, pues si me amas, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. ¿De verdad, Simón, me amas? Dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Si es así, entonces apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el Señor le dio esa responsabilidad a los apóstoles de predicar la palabra. Pero había judíos, hermanos, que también hablaban otras lenguas y todavía no habían escuchado el mensaje de Jesucristo. Entonces el Señor, hermanos, les da esa virtud de hablar en otras lenguas para que tuvieran, hermanos, el poder de comunicarse y de hablarles el mensaje de Dios a estos judíos, inclusive hasta los extranjeros que allí vivían, pero especialmente, hermanos, al pueblo judío, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que el Señor tiene ese propósito de dar ese don del Espíritu Santo fue para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se extendiera. ¿Acaso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo antes de partir? Les dijo, por tanto, dice, id y doctrinad, ¿a quién? ¿Al pueblo de Israel? No, a todas, ¿qué? Las naciones, y las naciones hablaban en otras lenguas. Decía nuestro hermano ministro, posiblemente también estaba el español, el griego, el romano, ¿verdad? El chino, quizás otras lenguas. Y entonces dice, ahora sí, vayan y prediquen esta doctrina a todas las naciones, a todos los gentiles. Enséñenles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenía su propósito, hermanos, de dar este don de lenguas. Entonces, por eso, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora entendemos por qué Él les dijo a los discípulos, es necesario que yo vaya, porque si no voy, entonces, hermanos, la siguiente función del Espíritu Santo no se va a llevar a cabo. Y esa era la función del Espíritu Santo, hermanos, de fortalecer la fe de los discípulos, de guiarlos a toda verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, los discípulos necesitaban una ayudadita, hermanos. Si cuando estaba el Señor Jesucristo, ustedes se recuerdan que la fe les fallaba a veces también, y estando el Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Dice, por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. Y los regañaba, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí los regañaba? Sí.
porque estando Él, hermanos, presente, aún les faltaba la fe. Y por eso vemos, hermanos, que en San Juan 20:19, hermanos, los discípulos, una vez que pues el Señor Jesús ya lo prendieron, ya lo mataron, dicen por ahí, se acabó el negocio, cada quien para su casa. Pero ellos, hermanos, estando encerrados, dice el capítulo 20, verso 19, ustedes lo saben, dice que estando el primer día de la semana, los discípulos, las puertas cerradas, estaban, hermanos, el primer día de la semana. ¿Por qué, hermanos, estaban encerrados el primer día de la semana? Dice allí, ¿por miedo de quién? De los judíos. Por eso estaban encerrados el primer día de la semana, no tanto porque estaban guardando el día del domingo como día de reposo, como se cree, sino que estaban miedosos, porque pensaban que iban a ir por ellos también para perseguirlos, para atribularlos, para llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Y entonces cuando ellos estaban con miedo, en ese instante, hermanos, cerradas las puertas y las ventanas, se puso Jesús en medio de ellos y les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. ¿Tenían paz en ese instante? Pues tenían miedo, hermanos, ¿verdad? Aquí no le da miedo cuando, hermanos, lo están persiguiendo, somos seres humanos. Pero en ese momento en que ellos tenían ese miedo, entonces se presenta el Señor Jesucristo y les infunde paz. Y entonces pues se va el miedo. Pero cuando estaba el Señor Jesús. Entonces, hermanos, ellos sí tenían miedo en cierto modo. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, Él, hermanos, el Espíritu Santo los guió a toda verdad y les fortaleció su fe. Por eso se recuerdan que hay otros versículos donde dice que los discípulos, mayormente el apóstol Pedro, cuando predicaba, ya predicaba. En este mismo versículo que acabamos de leer, miren, vamos a seguir leyendo el versículo 14 de allí mismo, del 13, dice, mas burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en medio o en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí, hermanos, vemos que Él da este mensaje, hermanos, a los judíos, a los israelitas de aquel entonces, con toda virtud. Y en ese mensaje, hermanos, si damos vuelta a la página, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como ¿cuántas personas? Como 3,000 personas, hermanos. Entonces hubo una pesca, hermanos, bien grande. Pues sí, se recuerdan que Jesús así les había dicho a los pescadores, dejen sus redes y vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Aquí hubo una buena pesca por parte de este pescador, el apóstol Pedro, hermanos, que ya no se escondía, hermanos, por miedo de los judíos, ahora sí con valor predicaba a Jesucristo, y en esa predicación, hermanos, se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 4 de allí mismo, miren, vamos a ver versículo 8, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, cuando el apóstol Pedro, hermanos, por el poder de Dios y del Espíritu Santo, hizo sano a este cojo, aquí dice, desde el vientre de su madre, se escandalizaron, hermanos, los príncipes, los sacerdotes, y él dice que lleno del Espíritu Santo, hermanos, les predicaba aún a ellos. ¿Tenía miedo, hermanos, de predicar a Jesucristo el apóstol Pedro? Ya no tenía miedo. ¿Por qué, hermanos? Sí, así es, hermanos. Dice allí, lleno del Espíritu Santo, hablaba esta palabra
y no se detenía, decía, pero ¿y qué tal si les recrimino y se ofenden? No, dice, a este Jesucristo que ustedes crucificaron, dice, por medio de su nombre, dice, este hombre ha recibido la sanidad. ¿Que ustedes qué? Que ustedes crucificaron. Entonces no decía, ay, les vaya a ofender. No, él tenía, hermanos, la virtud del Espíritu Santo. Tanto, hermanos, que se ganó la cárcel y ahora sí pudo cumplir fiel lo que él había dicho antes. ¿Se recuerdan que antes decía, no, Señor, dice, aunque todos te dejen y se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Si es necesario, yo voy a ir contigo a la muerte. Y Jesús, conociendo, hermanos, la debilidad de Pedro, le dice, Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Sabía, hermanos, que le hacía falta virtud, fe, pero después, hermanos, él superó eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y los embistió, los llenó de poder, de virtud, de fortaleza, de valor, y él, hermanos, ahora ya no tenía miedo. Ahora sí, hermanos, pudo cumplir lo que él una vez dijo, y al principio no pudo cumplir. ¿Pero por qué? ¿Quién le ayudó, hermanos? ¿De dónde sacó ese valor? Sino por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo vino y llenó, hermanos, el corazón de todos ellos y los llenó de valor y de fe. Por eso él decía, ustedes juzguen, es menester, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Dice, no, es menester obedecer a Dios antes que a ¿quién? Que a los hombres. Pero que te vamos a encarcelar o te vamos a latigar, dice, como sea. Y dice que los latigaron, dice, ya no anden predicando en el nombre de Cristo. No podemos dejar de predicar el nombre de Cristo, no podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído con nuestros ojos. Nosotros vamos a seguir predicando. Y dice, bueno, pues ya ni modo, déjenlos, nada más latíguenlos y ya que se vayan. Los quisieron amedrentar, intimidar, pero ellos dicen que en vez de irse llorando, a lo mejor les dolió, sí, yo creo que sí les dolió, pues es carne, pero en vez de ponerse a llorar, a quejarse, dice que salieron como gozosos de sentirse dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en realidad la obra del Espíritu Santo fue enviado a favor de la iglesia, a favor de los que creen en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Porque, hermanos, Dios conoce que nosotros como seres humanos somos débiles. ¿Acaso no Jesucristo les dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora ¿qué cosa? No las podéis llevar, pero cuando venga el Consolador, Él os guiará toda verdad, ¿verdad? Y Él les recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, Él sabe, hermanos, que somos débiles, que a veces no podemos, o queremos, pero no podemos, y a veces realmente pues no queremos, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros exista solamente el querer y nuestro Dios se encarga del resto, ¿verdad? Pero no digamos no puedo y menos no quiero. El Señor, hermanos, quiere que nosotros, hermanos, recibamos la bendición de Dios y por eso ha enviado el Espíritu Santo, hermanos, a favor de la iglesia. Miren, en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu, ¿sí? Y dice, hermanos, que a uno le dio el Espíritu de evangelizar, a otro de palabra. Vamos a leerlo un poquito, hermanos, si todavía tenemos tiempo. Vamos a ver, hermanos, todo el beneficio, hermanos, que Dios da al creyente a favor de él, hermanos, al dar su Santo Espíritu. Vamos a leerlo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así. 1 Corintios 12, 1. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas como eras llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho, hermanos, para que usted se beneficie. Porque a la verdad a este es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Hay diferentes dones, hermanos, ¿verdad? Es cierto, algunos hermanos tienen el don del canto, de evangelizar, de predicar, de cantar, de, hermanos, embellecer las melodías, los cantos con la música, hermanos. Hay diferentes dones. ¿Cuál es el don que usted desea para trabajarlo, para aplicarlo, para provecho suyo, hermanos? Hay diferentes dones y estos dones son regalos que el Señor reparte, ¿verdad? ¿Para quién? Para beneficio nuestro, hermanos. O sea que podemos servirle al Señor con todo nuestro corazón y está con nosotros el Espíritu Santo. Desde que llegó el Espíritu Santo, hermanos, todavía no se ha ido. Siempre está esperando, hermanos, a que nosotros pues también le abramos la puerta de nuestro corazón. Miren, hay otro versículo que también es bien conocido por nosotros y quiero comentar un poco de esto. Gálatas capítulo 5 dice así: porque unos son los dones del Espíritu, pero otra cosa son los frutos del Espíritu. Vamos a leerlos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, que se traduce en otras como amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando, hermanos, uno goza de la presencia del Espíritu Santo, ¿goza de qué, hermanos? Goza de amor, goza de paz, goza de tolerancia, goza de benignidad, goza de bondad, goza de fe. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que tiene el fruto del Espíritu Santo. Aquel que, hermanos, goza de paz es porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Aquel que goza de tolerancia, hermanos, que no tan fácil se enoja por nada, goza, hermanos, de un fruto del Espíritu Santo. Aquel, hermanos, que tiene pues esa virtud, hermanos, de ser hospedador, pues también goza de benignidad. Y así, hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos preguntaban ayer, si no mal recuerdo por la tarde, hermanos, si tenemos los frutos del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué más nos hace falta? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué entonces sufrimos? ¿Por qué padecemos? Si tenemos todo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones, hermanos, regalos, virtudes. Y también, hermanos, hace producir frutos de paz, de gozo, de amor. Si tenemos estos frutos del Espíritu Santo, ¿qué más tenemos? ¿Por qué nos quejamos? Y en mi corazón decía, a lo mejor, hermanos, algunos de nosotros decimos, pues no hay de qué quejarse. Pero no somos los únicos. Hay otros que, hermanos, sí no gozan de estos frutos del Espíritu, sino que, hermanos, sufren las consecuencias a veces de nuestros caminos y entonces, hermanos, a lo mejor no es por nosotros, ¿verdad? Quizás por el otro a lo mejor sufrimos. Jesucristo, hermanos, cuando Él llegó a Jerusalén entrando en la entrada triunfal, dice, hermanos, que miró alrededor de Jerusalén y miró el futuro de Jerusalén y lloró, porque Él estaba mirando lo que le iba a suceder a Jerusalén, que por su incredulidad iba a ser destruida Jerusalén. ¿Verdad? Ustedes lo saben. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, hermanos, Él veía la destrucción de Jerusalén por su incredulidad. También, hermanos, Jesús, cuando iba camino a la cruz, los hombres piadosos que amaban a Jesús y las mujeres, dice que iban mirándolo, iban llorando y se iban lamentando, y Jesús les dice, ¿por qué lloran?
Dice, no lloren por mí, hijas de Jerusalén. ¿Lloren por quién? Dice, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. ¿Verdad? Dice, porque vendrá el tiempo en que se dirá, bienaventurados, ¿verdad?, los vientres estériles y los pechos que no mamaron. ¿Por qué? Porque él estaba mirando, hermanos, nuevamente la destrucción triste de Jerusalén. Me refiero, hermanos, que iba a morir mucha gente. Además de que la ciudad iba a ser destruida, mucha gente iba a morir. Pero por su incredulidad, por su rebelión, por su desobediencia. Dice, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Porque si al árbol verde hicieron esto, del seco, ¿qué no se hará? Entonces, hermanos, Jesús no lloró por él mismo. ¿Por quién lloró Jesús? Por el pueblo, hermanos. Porque él tenía el Espíritu del Señor, él gozaba de paz, pero también se sentía triste por el pueblo, hermanos, porque el pueblo era rebelde. Al no creer en Jesucristo, hermanos, eso se constituía en pecado, porque miraron los milagros. ¿Y él a qué vino Jesucristo? ¿A condenar o a que fueran salvos? A que fueran salvos. Y ellos desecharon, hermanos, esa salvación. Eso se convierte en pecado. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo a eso vino, a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo fue enviado, hermanos, a favor de todos los creyentes, los que han aceptado el Evangelio de Jesucristo, para que si se siente débil, si cree que no puede cumplir, el Espíritu Santo, hermanos, dice la Escritura, que Él, hermanos, pide por nosotros con gemidos indecibles, lo que nosotros a veces nos hace falta. A veces decimos, ay, hermanos, es que yo no tengo palabras. Pero, hermanos, dentro de su corazón el Espíritu Santo gime dentro de usted, ¿verdad? Pero también, hermanos, el Espíritu Santo habla por usted. Así como habló con los profetas, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 10, en uno de sus versículos dice, cuando os lleven a las sinagogas para atestiguar, no piensen qué es lo que van a decir, porque en esa misma hora se les dará palabras de lo que ustedes tengan que decir, porque no son vosotros los que habláis. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo de mi Padre que habla en vosotros. Si nos damos cuenta, hermanos, que entonces el Espíritu Santo está al servicio de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que quieren, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Sí, de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque los discípulos, hermanos, fíjense, en Hechos capítulo 5, vamos a leer este versículo que tiene mucho sentido. Hechos capítulo 5, versículo del 29 en adelante, dice así, Hechos 5, 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién, hermanos? A los que le obedecen. No puede ser posible que alguien que no obedece y no cree en Jesús reciba el Espíritu Santo de Dios. Pero si aquel Hijo de Dios, hermanos, es obediente a Dios, ¿qué estaban haciendo los discípulos en el día 50, hermanos? Obedeciendo ¿un qué? Un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Que, hermanos, era una santa convocación. Hoy es un sábado ceremonial, es un día de descanso, pero para Jehová nuestro Dios. Es un día de fiesta, hermanos. Y el Señor dijo que lo teníamos que celebrar. Entonces, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Obedeciendo un mandamiento, ¿verdad? Porque Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Pero los discípulos, hermanos, no sabían que en el día de Pentecostés iban a recibir el Espíritu Santo, sino que fue voluntad de Dios derramar su Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. Él así quiso, hermanos, para darle realce
a esta festividad y también, hermanos, para galardonar su obediencia, ¿verdad? Por su obediencia el Señor, hermanos, les dio el don del Espíritu Santo. Dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor recompensa grandemente nuestra obediencia. Solamente es que nosotros querramos, hermanos, obedecer, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros obedecer y el Señor, hermanos, está presto para dar su Santo Espíritu, ¿verdad? Si alguno ya goza del Espíritu Santo, hermanos, pues siéntase bien, pero también, hermanos, tengamos cuidado de que el Espíritu Santo no sea parte de nosotros. Dice la Biblia que debe de existir, hermanos, ese vínculo entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu, que no contristemos ¿a quién? Al Espíritu Santo, en el cual fuimos sellados para el día de ¿qué? De la redención, ¿verdad? Aquellos que gozan del Espíritu Santo, tengamos cuidado de no entristecer al Espíritu Santo, que cuando, hermanos, vengan pruebas, caigamos, hermanos, en la tentación. Vamos a leerlo, hermanos. Creo que está en Efesios. ¿Cuáles son esas pruebas que pueden venir? Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y cuando dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención, ¿verdad? Porque una vez que usted está, hermanos, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo de Dios, manténganlo firme, manténganlo, no lo entristezcan, ¿verdad? Cuando viene el enojo, cuando viene la ira, cuando viene el rencor, cuando viene eso en nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo de Dios se entristece, hermanos. Y es posible que por un tiempo se aparte. ¿Se puede apartar el Espíritu Santo de Dios, hermanos, de nosotros si lo ponemos triste? Sí se puede apartar. ¿Qué pasó con el rey Saúl, hermanos? ¿Se apartó el Espíritu Santo de Dios de él? Sí. ¿Y después quién vino? Un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentase. Por eso David, hermanos, también cuando le falló al Señor, él rogaba en oración y le decía, no apartes de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Él se humilló, se arrepintió de sus pecados. Entonces, amados hermanos, pues es importante, hermanos, que nosotros mantengamos firme o fiel nuestra relación con Dios, nuestra alianza. Nuestra relación es la alianza que hemos hecho con el Señor. Ese pacto, hermanos, que hicimos de guardar sus mandamientos, hermanos, seamos fieles para que el Espíritu Santo de Dios permanezca. Porque ese Espíritu Santo, hermanos, dice la Escritura, si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros, el mismo Espíritu, hermanos, resucitará vuestros cuerpos mortales para vida. Ese mismo Espíritu, hermanos, que tenemos, ese es el que nos va a resucitar en el día postrero. Mantengámoslo, hermanos, siempre con nosotros ese Espíritu Santo de Dios. Amén. Si alguien, hermanos, nos hace falta paz, nos hace falta gozo, nos hace falta una relación íntima con el Señor, no estamos lejos, el Señor está cerca. Vamos a leer este versículo y con este versículo finalizamos. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Vamos a leer aquí todos juntos. Les invito que me acompañen para leer todos juntos la palabra del Señor. San Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Lucas capítulo 11, del verso 9 al verso 13. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Y si ya estamos, hermanos, leamos en el nombre de Cristo. Y dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe,
y el que busca halla, y el que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? Amén. Así es, amados hermanos, Él conoce todas las cosas, nos conoce a todos nosotros, y Él nos dice que meditemos y reflexionemos. Si nosotros tenemos necesidad de paz, tenemos necesidad, hermanos, de estar bien con nuestros semejantes, con nuestro Dios, y nos hace falta algo, un poder del Espíritu Santo, solamente pidámoselo a Él. Y Él nos da el ejemplo del Padre y del Hijo. Si tu hijo te pide un pan, ¿le darás una piedra, o un huevo, una serpiente? ¿Verdad que no? No lo harías. Así es, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le piden de Él? Solamente, hermanos, pues seamos humildes y esforcémonos en obedecer la palabra del Señor, porque la Biblia así lo dice. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de nosotros. Que nuestro Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.